Yo diría concretamente, yo creo que concretamente hay que respetar el uso nocturno del espacio. El doctor Lumbreras nos ha dicho 300 o 400 personas. ¿Cuántas personas hay en este momento arriba? Sí, ¿cuántas personas? ¿Qué tonelaje tiene el equipo que han llevado? Recordemos, porque lo has recordado tú y te lo agradezco que lo hayas hecho, que fue una grúa mal armada. Es cierto. Y además, digamos, se había mantenido durante tanto tiempo intacto y que una maquinaria lo golpee inmediatamente. En un comercial de cerveza, que ha publicado un hermosísimo libro, que me lo he comprado para tener el derecho de dar mi opinión, sin que me lo comprometa porque me lo regalaron, ¿ya? No sale una sola imagen del Intihuatana. ¿Ya? El Intihuatana ha sido el fondo de la conversación previa. Entonces son estas pequeñas aterrizadas que tú nos has pedido, la que me he permitido compartir con los... Y que a mí me parece muy importante, porque creo que además estas celebraciones no solamente deben servirnos para recordar lo bonito de nuestro monumento arqueológico, sino también para reflexionar acerca de hoy en adelante cuáles son esas tareas que no solamente tienen las instituciones públicas, sino que tenemos todos quienes visitamos, admiramos, respetamos y queremos a Machu Picchu. Vamos a regresar con la pregunta que le hice hace algunos instantes y se está jugando mucho con el término del descubrimiento. ¿Qué significa el descubrimiento de Machu Picchu? Mira, se basan en que Hiram Bingham, los señores Lizárraga, concretamente, que se dicen descubridores de Machu Picchu, escribió en una libretita Agustín Lizárraga, descubridor de Machu Picchu, pero le puso un signo de interrogación. En otra, ellos han leído esa notita en el libro que publicó el hijo de Hiram Bingham, quien a su vez trae una explicación que se da a sí mismo Hiram Bingham para haber sido considerado el descubridor de Machu Picchu, que es frase que no se acuña hasta 1948. Lo que pasa es que ese es el único libro, La ciudad perdida de los incas, de Hiram Bingham, que está traducido al castellano. Es decir, la inmensa mayoría de los peruanos, los que no leen inglés, y además que es dificilísimo acceder a esos libros. ¿Ya? Que son especializados. Así es. Bueno, finalmente ya yo he comprado en el Cusco Inca Land de 1922, pero no está en Machu Picchu, The Citadel of the Incas, que es de 1930, y que no tiene edición en castellano. Entonces, ahí hay todo un tema. Y Hiram Bingham dice, yo soy el descubridor de Machu Picchu como Colón descubrió América. La historia, la antropología, la arqueología, como decía John Murray, forman un todo al cual Franklin ha bautizado historia andina. Bueno, en 1992 los españoles dedicaron un gran esfuerzo a que reflexionáramos para que entendiéramos qué cosa era descubrimiento. Y llegaron a la fórmula de el encuentro entre dos mundos, que fue por supuesto violento, sangriento, espantoso, y que seguimos viviendo las consecuencias de eso, ¿no? Creo que estos 100 años son motivo para que reflexionemos qué debemos entender por descubrir Machu Picchu. Yo vengo del Cusco y he visto a los descendientes de la familia de Agustín Lizárraga empeñados en hacerlo hacendado. Además han generado muchos resentimientos, ¿verdad? Lo que yo hablaba en la mañana era la historia detrás de la historia, y la historia detrás de la historia pues también tiene varias versiones, ¿no? Siempre va a tener dos partes, pero se ha generado resentimiento con respecto al descubrimiento, y que algunos dicen también que en cuanto a las fechas hay que hacer ciertas precisiones, porque si bien la expedición se hace en 1911, es en 1913 recién cuando se publica, ¿verdad? Y cuando finalmente pues se da a conocer al mundo también. Yo iría de 1911 para atrás. Y en esto quiero agradecerle al doctor Lumbreras el apoyo que me dio en su momento en el año 2008, ¿no? Por diversas circunstancias voy localizando mapas que muestran a Machu Picchu antes de Hiram Bingham, ¿ya? ¿Por qué él no los menciona? ¿Por qué él no los da a conocer? No los incluye en su discurso. Yo creo que él estaría hoy mucho mejor si lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hubiera mostrado honesto, porque se hubiera mostrado transparente. ¿Qué decían, por ejemplo, esos documentos para quienes no conocemos más detalles? Se hubiera mostrado lo que es un gran comunicador. Hoy la comunicación es una de las artes y de las ciencias más preciadas de la humanidad, la capacidad de comunicar al otro. Había entre los papeles de Hiram Bingham, que localicé el año 2001, un documento, una síntesis de una resolución suprema
dada el 16 de junio de 1887, para, en buena cuenta, huaquear las huacas del Inca ubicadas en la cordillera de Vilcabamba. ¿Ya? Hiram Bingham conoció este documento, nunca lo dijo, sin embargo, buscando y leyendo en libros que no están publicados en castellano, porque además la ciudad perdida de los incas está publicado en una traducción al castellano mutilada, parcial. De repente el traductor una versión, hace una versión resumida. ¿Ya? Él habla de un buscador de tesoros alemán, que por la descripción que hace es la de Augusto Burns. Sí. ¿Ya? Que esta mañana Paco Hernández hablaba de él. ¿Ya? Pero eso no impidió el huaqueo, al contrario, Hiram Bingham estimuló el huaqueo. Si lo hace el gringo, ¿por qué no lo hago yo? Si el gringo se sale con la suya, yo también. Bueno, usted ha hablado de tesoros y me viene a la cabeza inmediatamente estas piezas que teníamos pendiente que nos devuelve la Universidad de Yale, que sabemos que van a ser entregadas mediante un proceso. Hay algunas piezas que ya han llegado, hay otras, bueno, que todavía están en compromiso de entregarse, pero algo que me decía un experto era que la preservación de esas piezas también es una tarea que nos toca a nosotros, porque la Universidad de Yale las tenía en conservación a través de una temperatura, en una sala especial. ¿Cómo debería ser la preservación de estas piezas? Y los dos se ríen, parece que no es un... Es que eso solo es parcialmente cierto. ¿Por qué? Las piezas de Machu Picchu hasta 1981 estaban prácticamente soterradas en los depósitos y almacenes del Museo de la Universidad de Yale. De modo que tuvieran gran atención y que estuviesen en un lugar climatizado. Es una fantasía, no fue así, no es cierto. Estaba en un museo bastante bien cuidado, totalmente cierto. Algunas estaban expuestas, unas poquitas estaban expuestas. Además que las piezas, permíteme, porque también sobre el tema se habló mucho, no todas son piezas completas, evidentemente, también la mayoría son extractos. No, el 90 son fragmentos, el 90%. Y es eso, ¿no?, que hay. Las piezas enteras proceden normalmente de las tumbas que se encontraron. Y las tumbas que se encontraron eran tumbas de la gente pobre, de los yanaconas, de los trabajadores, que ya no habían sido huaqueadas. Las que no habían sido saqueadas. Porras Barrenechea trae una noticia, más bien un comentario que es interesante. Él piensa que hacia 1540 y algo, con el inicio de la campaña española de liquidación, de persecución a las idolatrías, uno de los primeros lugares saqueados debe haber sido Machu Picchu, lo dice con mucha claridad. ¿Por qué? Porque esa fue la ruta que además permitía ir y perseguir a los incas rebeldes hacia esa región. Es perfectamente posible. Machu Picchu tiene evidencias de haber sido un lugar muy parecido al Coricancha en ciertas partes y tiene evidencias de ser un lugar efectivamente muy lujoso. Hay sectores de Machu Picchu que no se reproducen en ningún otro lugar de la costa incaica. De modo que lo que es evidente es que el sitio fue saqueado. Hay evidencias de incendios, fue incendiado por lo menos 2 veces. Y fue incendiado, digo, porque hay paredes donde las piedras han estado termofracturadas, se han sobreexpuesto al fuego. Justamente aquellas paredes en donde casi con seguridad hay evidencias de cosas pegadas de oro, fundamentalmente iguales a las del Coricancha. De modo que estamos frente a un lugar cuando llegó Bingham que había sido saqueado. Eso hay que tenerlo muy claro. No es que era un lugar olvidado, para nada. Ahí hubo una secuencia de hacendados que estuvieron y a menos que los hacendados fueran muy torpes, hubieran dejado las cosas como eran. Y además no en vano, Hiram Bingham llega a la expedición un poco avisado porque evidentemente pues era un lugar importante. O sea, no es casual que llegue hasta ahí. Sí, no, incluso de alguna manera fue indicado por el
rector de la Universidad del Cusco en ese momento, Alberto, dice que cuyo papel en todo esto es normalmente olvidable, fue muy importante, él indujo a muchas de esas cosas, descubrimientos y demás. ¿Se tenían algunos documentos, algunos registros que se le fue entregado a Hiram Bingham en el momento que él realiza la expedición? Más que documentos, eran noticias. El nombre mismo de Machu Picchu, ese nombre se lo dio el señor Melchor Arteaga, que estaba ahí, le dijo a Bingham, mire, ahí está Machu Picchu y este es Huayna Picchu. El nombre surge de allí. Era Picchu, era el nombre con el que se conocía la zona, este es Machu y este es Huayna. En realidad, la gente de allí sabía dónde estaba, qué cosa es lo que había. No en el sentido en el que luego al descubrir salió. Claro. No, y le iba a preguntar, ¿y por qué si es que el rector de la Universidad del Cusco en ese momento ya, digamos, estaba informado acerca de la importancia que tenía esta zona arqueológica, ¿por qué no se había llegado hasta ahí con una expedición un poco más amplia, con investigación? ¿Tenía que ver con una cuestión económica, de financiamiento, con un interés? Mire, en ese tiempo no había arqueólogos peruanos, no había arqueólogos en general. Los pocos que intervenían en arqueología eran las gentes que con recursos propios podían darse el lujo de hacer expediciones. Claro, porque además son muy costosas, ¿verdad? Costosas. De modo que, piense usted que el director de nuestro Museo Nacional era un alemán, Max Zulle. No había todavía formación. Julio Cetello aparece varios años después. De modo que estamos frente a había una persona en el Cusco, don José Gabriel Cosio, que era un historiador notable y que hizo uno de los primeros informes publicados sobre Machu Picchu. Él fue por el rector encargado de acompañar la expedición de Bingham, y antes de que llegue Bingham, él ya estaba explorando esa misma zona en el año 1912. De modo que y hay un informe realmente estupendo que hace este señor, don José Gabriel Cosio, pero no era un arqueólogo y además no tenía recursos para hacerlo. A nadie se le ocurría que era una inversión importante. No había en ese tiempo. Eso vino después. Después se dieron cuenta de la importancia que podía tener la investigación arqueológica. Además, evidentemente es un monumento arqueológico, pero las primeras teorías nos dicen que en verdad se empleó para ampliar la frontera agrícola. Entonces la arqueología evidentemente tenía una gran importancia, pero también había una necesidad en aquella época.